Vamos a comenzar de física 1. Voy a comenzar haciendo un pequeño recorderis de lo que habíamos trabajado en clase, no la parte matemática porque evidentemente eso ya lo miramos y pues es trabajo de ustedes ponerse al día con las dificultades que tengan a nivel de matemática. Lo que voy a hacer es comenzar casi de cero lo que miramos en la clase teórica, porque me parece importante no dejar la temática iniciada o comenzarla a mitad de algún tema o concepto, definición, etc. Así que vamos a comenzar de una vez. De antemano pido disculpas por el ruido de fondo, pero tuve problemas técnicos con mi computador y no logré que reconociera ningún tipo de micrófono. Entonces me toca grabar con los micrófonos internos del computador y pues es difícil hacer a un lado el ruido interno que se presenta. Entonces bien, recordemos que dentro del estudio de la física tenemos varias áreas de conocimiento que nos pueden interesar. Particularmente nos interesa la mecánica, la cual a su vez se divide en dos áreas importantes, que son la cinemática y la dinámica. Las dos se encargan del estudio del movimiento, mas sin embargo, la primera de ellas no le interesa las causas, mientras que la segunda sí se preocupa por las causas. Entonces vamos a comenzar con la parte de cinemática. Recordando que habíamos dicho que esta palabra viene del griego kine, que significa movimiento. Pues bien, es el estudio del movimiento, los comienzos de este estudio es lo que nos interesa a nosotros. Para comenzar entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de referencia respecto al cual un objeto puede moverse. Esto es importante porque cuando nosotros medimos, debemos definir respecto a qué estamos midiendo. Yo les decía en la clase, por ejemplo, que si yo estoy parado en el salón y respecto a ustedes no me estoy moviendo, podría estar moviendo respecto a un observador que se encuentre en otro sistema de referencia. Por ejemplo, piensen en un astronauta fuera del planeta. Este señor vería, si no está participando del movimiento del planeta, debería moverse junto con el planeta en las dos formas de movimientos que tenemos con él, de traslación y rotación. Entonces, el concepto de estar en reposo desde esa referencia es muy relativo. Asimismo, entonces, yo puedo decir que necesito definir un lugar que voy a denominar el origen, y respecto a ese origen voy a tomar las medidas de posición, velocidad, aceleración y cualquier otra propiedad física para la cual sea relevante hacer estas definiciones. Entonces, la idea es la siguiente: cuando yo hablo de sistemas de referencia, yo puedo hablar de un sistema de referencia unidimensional, dos-dimensional y por ahora tres-dimensional, que son los de interés físico para un curso básico como el que estamos mirando aquí. Para este primero, por ejemplo, para el caso unidimensional, 1D, lo único que necesitamos nosotros es definir un sistema de referencia. Por ejemplo, digamos que este es el eje X, que por convenio siempre suele acostumbrarse a definirlo de esa manera. Definamos aquí un origen de coordenadas
ya que esto al final de cuentas es una recta numérica y respecto a ese origen vamos a tomar medidas. Por ejemplo, si yo parto de ese origen en un cierto instante de tiempo, pues yo puedo decir que sea un tiempo inicial igual a 0, y un instante después me encuentro por acá en un instante t, yo habré recorrido respecto a este origen una cierta distancia que yo le llamo x, o sea, esta longitud que estoy determinando aquí es una y cierta distancia. Pero entonces, en ese orden de ideas, a esta cantidad que yo estoy definiendo aquí la estoy llamando una posición, es decir, estoy definiendo un lugar en el espacio donde me encuentro ubicado respecto a un punto particular de referencia. Por ejemplo, si yo, digamos, a esta llamo x1, imaginen que por acá hay una distancia x2. Evidentemente esta cantidad, por estar al lado izquierdo de 0, sería negativa. La voy a escribir como para que quedemos más claro de esta manera. Valor absoluto sabemos que es positivo, con un signo menos garantizo que ya es negativo. Entonces lo que sí sé es que la distancia, hablando en términos de distancia, desde ese sistema de referencia, desde el origen hasta el punto que estoy considerando mi posición, esa sí valdría x2, valor absoluto, porque es una distancia. Aquí no tengo que poner valor absoluto porque esta cantidad, por definición, al estar al lado derecho del origen, es positiva. La cuestión es que la posición de esta segunda cantidad que tengo aquí, esa es una posición negativa, ¿no? x2 es negativo, el valor absoluto pues garantizo esa cuestión. Entonces la posición es una cantidad que me puede definir tanto el lugar donde me encuentro y la dirección en la que yo me hallo. Por ejemplo, estoy desde el 0 hacia la derecha o desde el 0 hacia la izquierda. Entonces la posición va a estar definida, digamos, por un cierto vector que puedo llamar r, y en términos de coordenadas, recordemos que las podría expresar en varias dimensiones. Sería una coordenada x en dirección simplemente y, si lo quiero ver vectorialmente. Pero en los problemas de física que se involucran en una sola dimensión, normalmente no solemos preocuparnos por este carácter vectorial y simplemente decimos que la posición del sistema físico que estoy estudiando se encuentra en un punto x. Consideremos ahora el caso 2 dimensional. Simplemente es una extensión del primero. Vamos a corregir esto. Estoy apenas aprendiendo a manejar esto. Entonces, con el caso 2 dimensional, ahora yo voy a tener, son dos ejes, un eje vertical, un eje horizontal, que le llamamos x y y. Entonces, cuando yo ya pienso que un objeto se encuentra en una posición determinada, pues yo tengo que decir que es una posición que se encuentra respecto al punto de origen del sistema de referencia que estoy escogiendo. En este caso, pues este es el punto, y la distancia del punto que yo escogí hacia ese origen yo la llamo r, en la que r, pues nosotros podemos observar que vectorialmente, si yo lo veo como vector, r va a ser un vector que va a tener una coordenada en x y una coordenada en y. O sea que tenemos x y y. Mire que son dos coordenadas porque estamos hablando de dos dimensiones. Muchos de los problemas que trabajaremos se van a dar en dos dimensiones porque, pues, por sencillez y, digamos, comodidad es más fácil. Sin embargo, los resultados que tengamos para las dos dimensiones son totalmente generalizables a las tres dimensiones. Ahora pasemos a la situación tres dimensional.
en 3D, como lo vimos en clase, ahora necesitamos una nueva dimensión, o sea, un nuevo eje que nos represente el hecho de que nosotros no somos dibujos animados, es decir, somos entes tridimensionales que tenemos un largo, un ancho y una altura. Pues para ello vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Pongamos nuevamente que este es mi eje X, que este es mi eje Y, y ahora voy a sacar un nuevo eje que me simbolizaría el eje Z, por ejemplo. O más sin embargo podría verlo de esta manera. Más bien consideremos como que este es el eje X, este es el eje Y ellos se encuentran en el piso. Es un plano que se encuentra en el piso. Como podemos ver aquí, es como si tuviera yo un plano en el piso, y entonces yo saco una altura que va desde el piso hacia arriba. Eso es lo que nosotros definimos entonces como el eje Z. Un punto cualquiera que yo quiera determinar con unas ciertas coordenadas, por ejemplo, yo digo que voy a tener un vector posición que va a tener unas coordenadas en X, unas coordenadas en Y y unas coordenadas en Z. Les decía que va a encontrarse en el vértice de un cubo, por ejemplo aquí. Vamos que ese es el punto que yo estoy buscando, que ese punto tendría coordenadas X, Y y Z. Mire que si yo lo proyecto hacia el piso, me voy aquí tendría la coordenada en X, luego si lo proyecto al piso y me voy aquí, tendría la coordenada en Y. Luego la idea es formar un cubo tridimensional. Vamos a hacerlo despacio, de que esto sería como si yo lo proyectaría sobre la pared, y esta sería una línea que se va sobre la pared, y luego me voy paralelo sobre la pared en la misma dirección del eje X. Esta coordenada aquí sería la coordenada Z. Yo creo que ya se alcanza a apreciar el hecho de que estamos formando una caja. Obsérvelo. Entonces el punto que buscamos va desde el origen, recordemos que aquí está el origen, hacia el vértice de esa caja, o sea que tendríamos esto aquí así. Este sería nuestro radiovector. Vamos a hacer diferentes ejemplos en 1D, 2D y 3D. Como modo de ejemplo, entonces tenemos un caso unidimensional, dos-dimensional y tres-dimensional. En el caso unidimensional, la posición respecto a 0, pues simplemente puedo decir que R es igual a 4. Quiere que el punto P se encuentra en la posición X igual a 4. En el caso dos-dimensional, a diferencia del primero, que observe que yo no tuve necesidad de colocarle un símbolo vectorial que había mencionado en clase, que no es necesario en el caso unidimensional. En el caso dos-dimensional, como ya tengo dos componentes, necesito obligatoriamente darle una dirección o indicar que esto está indicando una dirección. Para este caso, las coordenadas del vector R que se están dando respecto al origen, acá también tenemos un origen, vendría siendo igual entonces a 5 en el eje X, 5 en dirección Y, y vemos que sería entonces a 2 más 2 en dirección J. En el caso tridimensional, que vemos las tres coordenadas de este vector, tenemos que mirar cuál serían su coordenada en X, Y y Z. Entonces lo que tenemos que hacer son proyecciones. Estoy en el punto P, voy bajando hacia lo que sería el piso y me voy. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces proyecto hacia el eje X y veo que cae en 4. La coordenada de X es 4, la coordenada Y también viene siendo 4, y la coordenada Z tenemos que caer nuevamente una proyección en uno de los dos planos
y me veo que en Z se encuentra en 5, o sea que R viene siendo igual a 4 en Y, que es X, más 4 en J, que es Y, más 5 en K, que representa Z. Ahora bien, una vez definido el concepto del sistema de referencia, entonces podemos pasar a definir los conceptos de velocidad y aceleración basados en el hecho de que el concepto de posición ya lo definimos. Consideremos, por ejemplo, el caso unidimensional, que además se generaliza por sencillez. Entonces, imaginen que yo tengo la recta numérica como sistema de referencia en la que yo he escogido este punto como 0. Imaginemos que en un cierto instante de tiempo, que voy a llamar T1, yo enciendo un cronómetro y en un instante T2 lo detengo. Entonces, si este es el eje X, cuando encendí el cronómetro, yo aquí me encontraba en una cierta posición X1, que acá me encuentro en una cierta posición X2. Evidentemente he recorrido un cierto trayecto, y en este caso me he desplazado desde una posición X1 hasta una posición X2. Entonces, el desplazamiento que lo voy a denotar con la letra delta X viene siendo igual a la diferencia X2 menos X1, porque X2 es la distancia que respecto a 0 se movería para llegar a X2 y X1 es la distancia que respecto a 0 se movería para llegar a X1. Entonces, evidentemente, este espacio que yo tengo aquí señalado en rojo sería esta distancia grande menos esta distancia chica. Eso lo llamamos desplazamiento, y no hay que confundirlo con la distancia recorrida, porque si usted se pone a mirar la distancia recorrida o simplemente seguir una trayectoria, yo puedo haberme ido primero a otro punto por acá y luego haber regresado a X2. Entonces, si bien la distancia que se habría recorrido ahí sería mucho más grande, el desplazamiento al final de cuentas simplemente es esta distancia final menos la distancia inicial. Claro está también que el intervalo de tiempo que estoy midiendo desde que pasé por X1 hasta que ya X2 lo vamos a denotar con la letra delta T, más bien como simbólicamente con delta T, y esto va a ser igual a T2 menos T1. Entonces vamos a hacer la siguiente definición. Definimos la velocidad promedio con la letra V, promedio, y la vamos a definir como la relación existente entre el desplazamiento con respecto al intervalo de tiempo. Mire que la definición nos dice que las unidades de la velocidad vienen siendo unidades de distancia, que en MKS son metros, y unidades de tiempo, que en MKS son segundos. Por ejemplo, suponga que usted se encontraba en un cierto instante de tiempo respecto a un origen de referencia en la posición X igual a 5 metros, este es el eje X, en un instante inicial de tiempo. Por ejemplo, hagamos T1 igual a 0. Entonces luego se movió, se está moviendo en este sentido a una nueva posición. Supongamos que sea X igual a 12 metros, en un instante T2 que sea igual a
8 segundos. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad promedio a la que usted se movió desde un punto al otro, pues tendríamos el delta x, que es x2 menos x1, o sea que serían 12 metros menos 5 metros, sobre delta t, que serían los 8 segundos menos los 0 segundos. 12 menos 5 pues nos va a dar 7 segundos, 8 menos 0 pues nos da, 7 metros, y acá abajo serían 8 segundos, dándonos entonces como resultado 0.875 segundos, metros por segundo, es una unidad de velocidad. Volvemos a retomar la situación del movimiento de un lado a otro. Observe que la velocidad promedio no me da cuantía de la velocidad real que yo tengo en un cierto instante de tiempo en un lugar determinado. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, yo podría haber partido de x igual a 5, pero pude haberme ido, por ejemplo, a x igual a menos 7, luego a x igual a menos 12, luego devolverme a x igual a 2 y luego ir hasta x igual a 12. A fin de cuentas, la definición de velocidad me dice que solamente depende del desplazamiento, que a la larga el desplazamiento es posición final menos posición inicial, no me da cuantía de todo el recorrido que yo ya he hecho. Entonces yo necesito definir una velocidad que me diga cuál es el valor que tengo en un instante determinado de tiempo. Para ello, si yo quiero un determinado punto fijo, por ejemplo, yo quiero que en x medir el valor de la velocidad que yo tenga. Entonces lo que sí puedo hacer es hacer tender esta diferencia a cero lo más que pueda, es decir, hacer tender x2 a x1 tanto como yo quiera. Quiero esto, que x2 tienda a x1, y si esto es así, entonces lo que vamos a decir es que delta x tiende a 0, porque recuerde que delta x es x2 menos x1. Si los dos tienden a valer lo mismo, pues su diferencia tiende a valer 0. Cuando tenemos este tipo de cosas en cálculo, a esto lo llamamos un diferencial, simplemente lo denotamos con la letra de x. Análogamente, si pensamos en términos de tiempo, entre más se acerque x2 a x1, el intervalo de tiempo que va a suceder, que va a transcurrir entre esos dos sucesos, va a ser cada vez más pequeño, y que va a ser a la larga, es decir, que el intervalo de tiempo también va a tender a 0, y en términos matemáticos a eso decimos que es un diferencial de tiempo. Por ende, podemos entonces definir lo que vamos a llamar como la velocidad instantánea, o simplemente velocidad, la vamos a denotar con la letra v, y vamos a decir que es el límite cuando el intervalo de tiempo se vuelve muy pequeñito, se atiende a 0, de la velocidad promedio, que viene siendo igual al límite cuando el intervalo tiende a 0 de delta x sobre delta t. Y esta forma de escribir en el cálculo nos define el concepto de la derivada, es decir, esto es derivada de x con respecto a derivada de t. Por lo tanto, yo puedo decir al final de cuentas que la velocidad instantánea, o simplemente la velocidad de un objeto, está determinada por la derivada de su posición con respecto al tiempo, es decir, la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. Por ejemplo, imagine que un objeto se mueve a lo largo del eje X. Esta es su origen. Pero entonces nos dan una regla para poder determinar su movimiento. Nos dicen que x es una función que depende del tiempo y que es igual a 1/3
dx a la 3 más x menos 2, donde supongamos que x está en metros y el tiempo en segundos. Entonces me piden calcular la velocidad instantánea a los 2 segundos, por ejemplo, es decir, cuánto vale v evaluado a los 2 segundos. Para ello, de acuerdo a nuestra definición, lo que tenemos que hacer es derivar la posición respecto a su variable, que vendría siendo en este caso el tiempo. Perdón, aquí cometí un error, que puede ser x porque x es la función principal, debe ser el tiempo, entonces debe ser 2 sobre t a la 3 más t menos 2. Ahora sí, cuando derivamos la posición, veamos que la velocidad viene siendo igual. Al derivar t a la 3 baja el 3, se cancela con este 3, me queda un t al cuadrado, más, cuando derivamos t simplemente me da 1, y la derivada de una constante de 0, porque esa sería la relación de la velocidad. Y si yo evalúo v en los 2 segundos, va a ser igual a los 2 segundos al cuadrado más 1, lo que me da entonces 2 al cuadrado 4 más 1, 5 metros por segundo, porque pues de entrada estoy diciendo que las distancias se dan en metros y los tiempos en segundos. Entonces esta sería la relación finalmente que tendríamos para la velocidad. Vamos a proseguir ahora con una modificación a la situación anterior. Imaginemos que yo tengo nuevamente el eje X, que yo tengo acá el origen de coordenadas, tengo la posición 1, la posición 2, la posición 1 se midió en un instante t1, la otra en un instante t2, supongamos que se encontraba inicialmente aquí, luego se movió para esta nueva posición, pero ahora imagine que usted estaba moviendo aquí a una cierta velocidad v1, que ahora no necesariamente es igual a la velocidad en este nuevo instante de tiempo, es decir, ahora hubo un cambio en la velocidad. Entonces vamos a definir la aceleración promedio de la siguiente manera. A promedio se va a definir como la variación de la velocidad respecto a la variación temporal, es decir, a v2 menos v1 sobre t2 menos t1. Obsérvese que, de acuerdo a esta definición, las unidades de aceleración serían unidades de velocidad, que son metros sobre segundo, sobre unidades de tiempo, que son segundo, es decir, son metros sobre segundo cuadrado. Y de forma análoga a la situación anterior, con la velocidad, también vamos a definir lo que sería la aceleración instantánea, o simplemente aceleración, como a igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración promedio, que va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta v sobre delta t. Nuevamente tenemos una relación análoga a la que teníamos acá arriba, a esta que tengo aquí, y decíamos que del cálculo una forma de este tipo, matemáticamente hablando, define el concepto de la derivada. Entonces acá tendríamos nuevamente la derivada, pero la derivada ahorita de la velocidad, es decir, esto viene siendo igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, entonces tenemos que la aceleración es igual a dv dt. Observe que de la definición que tenemos para la velocidad
y la aceleración, yo puedo tener realmente dos situaciones, ¿no? Como el tiempo siempre avanza en una sola dirección, y estamos diciendo que T2 es un instante de tiempo después o posterior a T1, pues siempre vamos a obtener que T2 es mayor que T1. Eso hace, al final de cuentas, que delta T, o lo mismo es el diferencial de T, va a ser una cantidad positiva, porque es T2 menos T1, y T2 es mayor que el mismo. Pero las velocidades no necesariamente tienen que ser la segunda mayor que la primera. Yo podría tener un sistema, por ejemplo, que se esté deteniendo, en cuyo caso la velocidad después va a ser más pequeña que la velocidad inicialmente. Entonces yo, con respecto a B, puedo tener dos situaciones. La primera es que el objeto está aumentando de velocidad, lo que implicaría que B2 sea mayor que B1, o la segunda es que el objeto esté disminuyendo su velocidad, o sea que B2 sea menor que B1. En el primer caso, miremos que si estoy diciendo que delta T siempre es 0, siempre es mayor que 0, solamente me voy a fijar en la diferencia en velocidades. Si B2 es mayor que B1, esta cantidad es positiva, entonces yo puedo afirmar que la aceleración es positiva. A esto simplemente pues le seguimos diciendo aceleración. Mientras que en el segundo caso, si B2 es menor que B1, evidentemente esta cantidad va a ser una cantidad negativa, lo que implica que la aceleración es menor que 0, y a esta la llamamos una desaceleración. Ahora bien, en el próximo video vamos a estudiar dos casos particulares que corresponden a este movimiento cinemático. El primer caso lo vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme, que suele denotarse como MU, y el segundo va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o simplemente MOA. Ya explicaré en el próximo video de qué trata cada uno de los dos casos. Hasta pronto.